Buenas tardes, en el video de hoy les voy a explicar cómo resolver un ejercicio utilizando la ley del coseno. Tenemos de ejercicio: dos barcos salen de un puerto con rumbos distintos formando un ángulo de 120 grados. El primero va con una velocidad de 40 km por hora y el segundo barco va con una velocidad de 65 km por hora. A la media hora, calcule la distancia de separación entre los dos barcos. Como primera medida tenemos que saber cuánto recorrido ha hecho cada barco al pasar la media hora. Entonces el barco A ha recorrido 20 kilómetros y el barco B ha recorrido 32.5 kilómetros. Esto pasada la media hora. Ahora vamos a hacer la gráfica del ejercicio para poder desarrollarla mejor. Dos barcos salen de un puerto, entonces tenemos un punto inicial con rumbos distintos. Entonces tenemos el barco A y el barco B, formando un ángulo de 120 grados. El primero va con una velocidad de 40 kilómetros por hora y el segundo va con una velocidad de 65 kilómetros por hora. A la media hora calcule la distancia de separación entre los barcos. Entonces lo que nos están pidiendo que encontremos es esta distancia que vamos a llamar X. Entonces, para realizar ese ejercicio tenemos que utilizar la ley del coseno, que nos dice que x al cuadrado es igual a b al cuadrado más a al cuadrado menos 2 veces b por a por el coseno del ángulo. Entonces ahora lo que hacemos es reemplazar. X al cuadrado es igual a 32.5 kilómetros más 20 kilómetros, estos cuadrados, menos 2 veces b, que son 32.5 kilómetros, por a, que son 20 kilómetros, por el coseno del ángulo, que nuestro ángulo es 120 grados. Lo que hacemos es primero resolver los paréntesis que tenemos. Entonces x al cuadrado es igual a 32.5 al cuadrado es 1056.25 más 20 por 20 al cuadrado, que serían 400, menos 2 por 32.5 por 20, que nos da 1300, por el coseno del ángulo, que son 120. Lo que tenemos que hacer a continuación es desarrollar cuánto es el coseno del ángulo, que en nuestro caso sería menos 0,5. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es colocar x a la 2 es igual a 1056.25 más 400 menos 1300 por menos 0,5. Todo esto lo ponemos en la calculadora científica para que nos dé un resultado. En este caso tendríamos 1056.25 más 400 menos 1300 por menos 0.5, que nos da un total de 2106.25. Pero a nosotros nos están pidiendo el valor de x, no el valor de x al cuadrado. Entonces lo que hacemos es sacarle raíz, que nos da que entonces ya es x igual a la raíz cuadrada del número anterior, que nos da 45.89 kilómetros. Esta es la distancia
que existe entre A y B, igual a 32.5 kilómetros más 20 kilómetros, estos cuadrados, menos 2 veces B, que son 32.5 kilómetros, por A, que son 20 kilómetros, por el coseno del ángulo, que nuestro ángulo es 120 grados. Lo que hacemos es primero resolver los paréntesis que tenemos. Entonces, x al cuadrado es igual a 32.5 al cuadrado, es 1056.25, más 20 por 20 al cuadrado, que serían 400, menos 2 por 32.5 por 20, que nos da 1300, por el coseno del ángulo, que son 120. Lo que tenemos que hacer a continuación es desarrollar cuánto es el coseno del ángulo, que en nuestro caso sería menos 0,5. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es colocar x a la 2 es igual a 1056.25 más 400 menos 1300 por menos 0,5. Todo esto lo ponemos en la calculadora científica para que nos dé un resultado. En este caso tendríamos 1056.25 más 400 menos 1300 por menos 0.5, que nos da un total de 2106.25. Pero a nosotros nos están pidiendo el valor de x, no el valor de x al cuadrado. Entonces lo que hacemos es sacarle raíz, que nos da que entonces ya es x igual a la raíz cuadrada del número anterior, que nos da 45.89 kilómetros. Esta es la distancia que existe entre A y B. En el segundo ejercicio tenemos dos personas A y B separados por 500 metros, ven un globo estático situado entre ellos, bajo los ángulos de 60 y 45 grados respectivamente. ¿A qué distancia se encuentra la persona A del globo? Para resolver este ejercicio, lo primero que vamos a hacer es hacer la gráfica de nuestro ejercicio. Entonces, tenemos dos personas, la persona A y la persona B, que están separadas por 500 metros. Nos dice que hay un globo que está a 60 grados y a 45 grados. A 45 grados de la persona B. Entonces, para desarrollar este ejercicio, que es un ejercicio de ley de seno, tenemos que tener en cuenta que para resolver la ley de seno necesitamos un ángulo y su respectivo lado opuesto. Entonces, al ver este ejercicio, podemos ver que tenemos este ángulo más no tenemos este lado. Recordemos que el ejercicio nos dice, encuentra la distancia entre la persona A y el globo, o sea, lo que estamos calculando es esta distancia, que llamaremos X. Entonces, no tenemos este lado, pero sí tenemos este ángulo. Y en este tenemos este lado, más no tenemos este ángulo. Entonces, utilizamos algo muy sencillo, que es recordar que la sumatoria de todos los ángulos de un triángulo tiene que dar 180 grados.
Entonces, si tenemos 60 grados y 45 grados son 105 grados. Lo que nos hace falta para completar son 75 grados. Y ya tenemos esto para comenzar a resolver nuestro ejercicio. Entonces tenemos lado sobre ángulo. Entonces 500 metros sobre el seno de su ángulo, que son 75 grados. Y por otro lado tenemos lado, que sería X metros, porque no tenemos qué distancia es esta, sobre 45 grados, o sea, seno de 45, que es recordar que la sumatoria de todos los ángulos de un triángulo tiene que dar 180 grados. Entonces, si tenemos 60 grados y 45 grados son 105 grados. Lo que nos hace falta para completar son 75 grados. Y ya tenemos esto para comenzar a resolver nuestro ejercicio. Entonces tenemos lado sobre ángulo. Entonces 500 metros sobre el seno de su ángulo, que son 75 grados. Y por otro lado tenemos lado, que sería X metros, porque no tenemos qué distancia es esta, sobre 45 grados, o sea, seno de 45 grados. Entonces resolvemos las operaciones de seno utilizando nuestra calculadora científica, que nos da 500 metros sobre el seno de 75 grados, que es 0.965, y también tenemos X metros sobre 0.77, que es el resultado del seno de 45. Lo que hacemos a continuación, resolvemos esta división, que es 500 metros dividido en 0.65, que nos da 518.134 metros, ¿sí? Igual a X sobre 0.707. Entonces ahora lo que hacemos es reformular nuestra operación para dejar a X como el valor que estamos buscando. Entonces X, pasamos el número que está dividiendo a multiplicar. X es igual a 518.134 metros por 0.707, y esto nos da un total de 365.970 metros, que es la distancia a la que se encuentra la persona A del globo. Para el tercer ejercicio que vamos a desarrollar, tenemos un árbol de 80 metros de alto proyecta una sombra de 120 metros de larga. Calcula el ángulo de elevación en ese momento. Entonces, para desarrollar este ejercicio, lo primero que tenemos que hacer es un árbol de 80 metros proyecta una sombra de 120 metros. Nos dicen que hallemos el ángulo de elevación, o sea, este ángulo que es el ángulo de elevación. Para desarrollarlo utilizamos la función tangente, que nos dice que es opuesto sobre adyacente. Entonces, tangente del ángulo es igual a 80 metros sobre 120 metros. Resolvemos esta operación, que nos da 0,66666. Entonces
este es el primer resultado que tenemos. Para desarrollar la función completa, tenemos que hacer la tangente opuesta o tangente a la menos 1. Entonces, tomamos nuestra calculadora científica y lo que hacemos es oprimir Shift más tangente, queda tangente a la menos 1. Colocamos entre paréntesis nuestro número, que es 0.6666. Son 5, 6. Igual, y nos da el resultado. Entonces, tangente del ángulo a la menos 1 de 0,66666 es igual a 33,7 grados. Este es el ángulo de elevación de nuestro ejercicio. Ahora el cuarto ejercicio nos dice: el ángulo de elevación de la cima de una torre es de 35 grados. Avanzando 20 metros hacia la torre, el ángulo de elevación es de 20 grados. Calcula la altura de la torre. Para comenzar a desarrollar nuestro ejercicio, tenemos que hacer la gráfica de representación. Entonces dice, el ángulo de elevación de una torre, el ángulo de elevación de la cima de una torre es de 35 grados. Entonces, tenemos una torre y tenemos que el ángulo de elevación de la cima es de 35 grados. Nos dice, avanzamos 20 metros hacia la derecha, hacia la torre, 20 metros hacia la torre, y tenemos un ángulo de elevación de 60 grados. 60 grados. Dice, calcula la altura de la torre. La altura de la torre la llamaremos H. Entonces, para comenzar a desarrollar nuestro ejercicio tenemos que tener en cuenta que esta distancia tampoco la conocemos, entonces la vamos a llamar X. Entonces, este ejercicio se resuelve con la ley de tangente. Entonces, comenzamos. Tangente de 60 grados, que sería este primer triángulo que tenemos aquí. Tangente de 60 grados, tangente es opuesto sobre adyacente. Entonces tenemos tangente de 60 grados es igual a opuesto, que sería H, y su adyacente, que es X. Entonces esto es igual a H, la altura de la torre, es igual a X por el tangente de 60 grados. La cambiamos para qué. Entonces, lo que hacemos con esta operación es pasar a multiplicar lo que está dividiendo. En este caso está dividiendo la X, la pasamos a multiplicar para que nos quede H como la incógnita que estamos buscando. Entonces también tenemos el triángulo más grande, que es tangente de 35 grados, que es su opuesto sobre su adyacente. Entonces tenemos que el opuesto de 35 grados es H y su adyacente es X más 20 metros, que es la distancia que no conocemos. X más 20 metros. Esto también volvemos y lo despejamos para que lo que está dividiendo pase a multiplicar y quede la H como nuestra incógnita. Entonces, H es igual a X más 20 metros por el tangente de 35 grados. Y estas dos serían nuestras fórmulas para desarrollar nuestros ejercicios. Entonces, vamos a despejar X para poder desarrollar nuestros ejercicios. Entonces, X es igual al tangente de 60 grados
y esto es igual a x más 20 por tangente de 35 grados. Desarrollamos x igual a tangente de 60 grados igual a x tangente de 35 grados más 20 por tangente de 35 grados. Lo que estamos haciendo es que aquí el tangente, o sea, la tangente de 35 está multiplicando a x, entonces colocamos x por tangente de 35 y también está multiplicando el 20, entonces 20 por tangente de 35. Seguimos desarrollando, x es igual a tangente de 60 grados igual a x tangente de 35 grados igual a 20 por tangente de 35 grados. X tangente de 60 grados menos la tangente de 35 grados, que es igual a 20 tangente de 35 grados. Aquí lo que estamos haciendo es de la igualdad pasar los que están multiplicando a sumar, los que están sumando a dividir de cada lado de la igualdad hasta que nos dé una operación que podamos despejar la x. X es igual a 20 por tangente de 35 grados sobre tangente de 60 grados menos tangente de 35 grados. Esto es igual, x es igual a 13.57 metros. Entonces, ya teniendo x, ya podemos desarrollar nuestros ejercicios, que es sencillamente colocar entonces nuestras operaciones, que sería h igual a x por tangente de 60, que sería x, entonces h igual a x por tangente de 60, que nos da h igual a 13.57 por el tangente de 60. Esto lo colocamos en nuestra calculadora científica y nos da nuestro resultado, que es la altura de la torre es de 23.50 metros. La tangente de 35 grados, que es igual a 20 tangente de 35 grados. Aquí lo que estamos haciendo es de la igualdad pasar los que están multiplicando a sumar, los que están sumando a dividir de cada lado de la igualdad hasta que nos dé una operación que podamos despejar la x. X es igual a 20 por tangente de 35 grados sobre tangente de 60 grados menos tangente de 35 grados. Esto es igual, x es igual a 13.57 metros. Entonces, ya teniendo x, ya podemos desarrollar nuestros ejercicios, que es sencillamente colocar entonces nuestras operaciones, que sería h igual a x por tangente de 60, que sería x, entonces h igual a x por tangente de 60, que nos da h igual a 13.57 por el tangente de 60. Esto lo colocamos en nuestra calculadora científica y nos da nuestro resultado, que es la altura de la torre es de 23.50 metros. Se está dividiendo la x, la pasamos a multiplicar para que nos quede h como la incógnita que estamos buscando. Entonces también tenemos el triángulo más grande, que es tangente de 35 grados,
que es su opuesto sobre su adyacente. Entonces tenemos que el opuesto de 35 grados es h y su adyacente es x más 20 metros, que es la distancia que no conocemos. X más 20 metros. Esto también volvemos y lo despejamos para que lo que está dividiendo pase a multiplicar y quede la h como nuestra incógnita. Entonces, h es igual a x más 20 metros por el tangente de 35 grados. Y estas dos serían nuestras fórmulas para desarrollar nuestros ejercicios. Entonces, vamos a despejar x para poder desarrollar nuestros ejercicios. Entonces, x es igual al tangente de 60 grados y esto es igual a x más 20 por tangente de 35 grados. Desarrollamos x igual a tangente de 60 grados igual a x tangente de 35 grados más 20 por tangente de 35 grados. Lo que estamos haciendo es que aquí el tangente, o sea, la tangente de 35 está multiplicando a x, entonces colocamos x por tangente de 35 y también está multiplicando al 20, entonces 20 por tangente de 35. Seguimos desarrollando, x es igual a tangente de 60 grados igual a x tangente de 35 grados igual a 20 por tangente de 35 grados. X tangente de 60 grados menos la tangente de 35 grados, que es igual a 20 tangente de 35 grados. Aquí lo que estamos haciendo es de la igualdad pasar. Ya para finalizar el quinto ejercicio tenemos: Juan dibuja un triángulo. Ella mide la longitud de los lados y escribe sus mediciones de la siguiente forma: A igual a 7, B igual a 5 y C igual a 8. Calcule el ángulo C del triángulo. Para desarrollar nuestro ejercicio tenemos que hacer la gráfica correspondiente. Entonces dice que Juan dibuja un triángulo. Se miden las longitudes y se escriben las siguientes mediciones. B es igual a 5, C es igual a 8 y tenemos el ángulo A, que es el lado A, que es el lado 7. Entonces, tenemos que tener claro que en un triángulo su ángulo opuesto es el ángulo correspondiente a esa aleta. Por ejemplo, del ángulo del lado A sería el ángulo A. Del B sería este. El B se simboliza con una letra mayúscula. Y el que estamos buscando, que sería C, que es C mayúscula. Este es el ángulo que estamos buscando. Entonces, este ejercicio lo vamos a desarrollar con la ley del coseno, que se trabaja de la siguiente manera. Cuando el ángulo C es el desconocido, lo trabajamos. C cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado menos 2 veces A por B por el coseno de, en este caso que es C, coseno de C. Entonces, lo que vamos a hacer es reemplazar los valores por cada una de estas. Entonces, para desarrollar esto, como lo que estamos buscando es el coseno de C, entonces tenemos que reformular nuestra operación de tal forma que nos quede esta como la incógnita que estamos buscando.
¿Cómo hacemos eso? C al cuadrado más 2 veces A por B, esta parte, por el coseno de C es igual a A al cuadrado más B al cuadrado. Lo que hicimos fue darle la vuelta al ejercicio para que este, que es nuestra incógnita, nos vaya quedando al inicio de la operación. Después nos darle la vuelta al ejercicio para que este, que es nuestra incógnita, nos vaya quedando al inicio de la operación. Después nos queda 2 veces A por B por el coseno de C igual a A al cuadrado más B al cuadrado. Recordemos que cada vez que un ejercicio o uno de los pedazos del ejercicio cambia del lado de la igualdad, cambia el símbolo. Entonces aquí lo tenemos positivo, aquí ya pasa a ser negativo. Menos C al cuadrado, el coseno de C es igual a al cuadrado más B cuadrado menos C cuadrado sobre 2 veces A por B. Aquí lo que hacemos es, este valor nos está multiplicando al coseno, entonces lo pasamos a dividir y colocamos al coseno como la incógnita principal. Entonces ya con esta operación lo que hacemos es resolver el ejercicio. Entonces C es igual, como trabaja la ley del coseno, lo vamos a trabajar con coseno a la menos 1 o coseno inverso, al coseno a la menos 1 sobre A al cuadrado más B al cuadrado menos C al cuadrado sobre 2 veces A sobre B. C es igual al coseno a la menos 1 de 7 al cuadrado más 5 al cuadrado menos 8 al cuadrado sobre 2 por 7 por 5, que nos da C igual al coseno a la menos 1 de 10 sobre 70. Y ya teniendo este resultado, lo único que tenemos que hacer es resolver, que es C igual a coseno a la menos 1 de 0,14285, que es el resultado de esta operación, que nos da un total de 81,78. Este es el valor de nuestro ángulo C.